Amigos y amigas de Canal 28, sean bienvenidos a otra emisión de Punto Central. El día de hoy tenemos dos temas bastante interesantes. El primero de ellos es esta nueva configuración política y el papel que tiene la nueva y resurgida oposición. Además, hablaremos de la nueva narrativa que está impulsando la 4T. Antes de iniciar, vamos a hacer la presentación. Nos acompaña de nueva cuenta Susana Ochoa. Susana, bienvenida. Esta es tu casa ya. Este es tu canal, es más. Todo tuyo. Muchas gracias por la invitación y un placer otra vez. Amigo del alma, señor Amin Anchondo, señor síndico, bienvenido. Estoy haciendo mi tarea. Muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación y un placer compartir la mesa. Luis Javier Moreno, politólogo y consultor político, bienvenido. Gracias, Gabriel, por estar, por el espacio. Desde Querétaro para el mundo, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias por Querétaro, darnos... la nueva capital del mundo, según ellos. El ombligo de México. Gracias por darnos espacio en tu agenda, ¿eh? Muchísimas gracias, lo valoramos muchísimo. Oigan, ¿qué opinan de la nueva oposición? ¿Quién es? ¿Cómo está? Yo veo a un PAN desarticulado totalmente, un movimiento ciudadano que pues nomás no pinta y no prende, al menos acá en el norte del país, a lo mejor con algunos destellos en el centro. Y esta política que está saliendo desde el presidente de la República en inhibir la acción de la sociedad civil. ¿Ustedes cómo la ven? Comenzamos por Susana, como siempre. Adelante, Susana. Pues a mí me parece que la Cuarta Transformación llega a evidenciar que somos un país que siempre ha sido adolecido por el tema de pues, la falta de oposición y la falta de consistencia, ¿no?, dentro de quienes se adjudican el mote de la oposición. Y creo que muchos de quienes hoy perdieron una elección a nivel federal y quienes ahorita están en el Congreso tratando de, pues evidentemente ser una oposición Andrés Manuel, pues de entrada no han entendido por qué perdieron, ¿no? Y de entrada no han entendido que existe una nueva realidad del país que fue quien votó por Andrés Manuel López Obrador. Y creo que en ese sentido, si esta oposición no se da cuenta de entrada por qué perdió, por qué la gente vio en Andrés Manuel una opción distinta para gobernar, creo que difícilmente van a poder cumplir una función que tiene que ver no solo ser una oposición por ser una oposición, sino evidentemente construir un contrapeso en aquellas agendas que ellos creen que no deben estar sucediendo. Porque ya estamos pensando que la oposición es ser enemigo del gobierno y estar en contra de todo. Ese es uno de los cánceres más profundos que ha habido en México. ¿Tú cómo la ves, Luis? Sí, totalmente. Yo creo que el concepto de oposición se ha construido con el hecho de cuánto le puedes pegar al gobierno que está en turno. Y la oposición no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? También tiene que generar acuerdos, ser sensata y aplaudir las cosas que están bien. Es difícil en este momento ser oposición en México porque un presidente que lleva nada más 80 días y que cada semana crece y crece en las encuestas, o sea, definitivamente deja un papel muy difícil a la oposición. Sin embargo, creo que este es el momento para la oposición de centrarse, de ver hacia adentro, de ver qué es lo que están haciendo y de plantear una agenda. Es difícil que las cosas que vayan a proponer ahorita desde la oposición puedan tener un golpe directo hacia la credibilidad del presidente o incluso hacia su aceptación. Sin embargo, creo que es momento de replantearse, ver hacia adentro y decir cuáles son las agendas que la oposición tiene que encabezar, tal vez no en este primer año, pero sí de cara a los próximos 2 años antes de la próxima elección. Porque a partir de ahí es cuando se van a poder posicionar un poco más frente a la caída que tiene que tener Andrés Manuel normal en su credibilidad. Tu planteamiento es reorganizarnos, volver a las trincheras, ver qué está sucediendo y empezar a dibujar un nuevo escenario. Totalmente, porque la oposición ahorita se ha tratado de enfocar en pegarle en todos los temas. Y vemos que en todos los temas Andrés Manuel lo han hecho crecer. Ya sea huachicoleo, ya sea Guardia Nacional, ya sea Fiscalía, que son temas bien sensibles, pero que la oposición no ha sabido golpear o no ha sabido, más que golpear, no ha sabido poner sus posturas ahí. Entonces, ¿cuáles son las agendas que van a encabezar esta oposición? Yo, por ejemplo, veo, de repente ves al otro lado del mundo y ves a jóvenes y niños en Bélgica o en Inglaterra organizándose para defender el tema del cambio climático. Entonces, por ahí se ven agendas que no representa Andrés Manuel, que sí pueden representar los partidos ahorita, que desde luego ahorita la agenda la maneja Andrés Manuel, pero que la oposición tendrá que pensar cuáles son estas agendas que va a manejar de cara a los próximos años, ¿no? ¿Amin? Exacto. Coincido con todo lo que dijo él. Todo lo que dijo él. Lo suscribo y listo. Lo digo yo. No, yo creo que estamos todavía en un proceso de reacomodo político después de lo que sucedió el 1 de julio. Se reconfiguró todo el sistema político mexicano. Creo que estamos a punto de ver extinciones de partidos. Queda todavía por decidir el tema del Partido de Encuentro Social.
la desaparición formal de Nueva Alianza, cómo se van a reconfigurar los partidos políticos ahora, por ejemplo, que el PRD pierde la mitad de sus diputados, ¿no? Y que pasan a ver a qué partido político. Creo que el PRD va a dejar de existir. Evidentemente Morena. Va a dejar de existir. Por supuesto. Yo creo que Morena. No habrá sorpresa. El ingenuo del señor Anchondo no sabe a dónde Dijeron que van. no, dijeron Hay que unos no. del Estado de México que yo creo que operarían mucho mejor con el PRI, pero pues quién sabe, ¿no? O en un que para el caso, la Entonces, manera de funcionar Nombres. Pero el punto Cepeda concretamente, ¿no? Ajá. Que es un chavo banda, ¿no? Él se hace llamar y que de Sí. repente pues, se hizo multimillonario de un sistema político en muy pocos años. Digo, valga la pena Además que toca observar espantoso, el ¿eh? tema. Exacto. O sea, sí, es un Ahí se músico aventó muy su dueto malo. con Anaya. El punto es que se están reconfigurando los partidos políticos y están haciendo nuevos partidos políticos. El caso de lo que abandera aquí Susana con este grupo que ahora convierte en este partido político llamado Futuro en Jalisco. Bueno, van a resurgir este tipo de movimientos en diferentes estados. Hay que darle seguimiento a esta reconfiguración política. Creo, como bien dijeron, no se ha entendido la derrota como debe de ser. Nos falta, a los partidos políticos les falta hacerse un análisis introspectivo, tanto de sus principios y valores, cuál es su agenda real. Por ejemplo, yo no sé qué partido político defiende realmente una agenda contra el cambio climático. Y es su bandera y tienen los argumentos, los especialistas, diputados que hayan defendido. No me queda claro, ¿no? Y creo que es importante que los partidos políticos tengan claras sus agendas para empezar a generar ese tipo de seguidores, ¿no? Y volver a configurar lo que en algún momento se debe de llamar oposición. Porque están obstinados en nada más estar denostando. No, y ¿Y eso? creo que para mí el tema de la oposición habla de una consecuencia acerca de lo que dejaron de hacer los partidos en este país, ¿no? O sea, los partidos son herramienta y un espacio donde personas que tienen agendas parecidas se reúnen para ponerse de acuerdo y poner agendas a disposición y representación de las personas. Los partidos en este país dejaron de representar. Entonces, por eso el tema de Morena llegó tan fuerte, porque ellos construyeron un movimiento durante 12 años, pisando el territorio, con todas las inconsistencias que podríamos aquí decir, pero al final Morena representa lo que los partidos dejaron de representarle a las personas. Y más Entonces, más que Morena, Andrés Manuel. Claro. Porque, o sea, el fenómeno es Andrés Manuel, ¿no? No y Morena. no sabemos qué va a pasar de cara a los próximos 3 años con Morena y no sabemos qué alcance pueden tener en las próximas elecciones. Sin embargo, Andrés Manuel es lo que representa. Yo creo que esto, lo que hablas es súper importante y es la crisis de representatividad de los partidos, pero es la crisis también del sistema y del régimen de partidos, ¿no? Entonces, de repente llega una figura que ha construido un liderazgo bien fuerte durante 12 años y es el candil de todo el país. Y todavía los partidos políticos no se dan cuenta que esta crisis de representación los afecta desde el núcleo y desde lo más Claro. central. No, y que tienen. Morena no, yo no sé cuáles son los principios y valores de Morena tal cual. Te puedo decir los del PAN, No te puedo decir los del mentir, PRI. no robar, no Pero traición. son esos o no son. Yo creo que les ha construido eso, digo. Y traigo en tu guinda, suéter, lo que te iba a decir. En tu suéter tal vez atrás venga los principios y valores de Servidor Morena. de la El decálogo. El decálogo o la constitución moral, yo no sé cuál sea. Pero creo que sí le falta identidad y a los partidos políticos deben de tomar esa identidad. Yo creo que está mal entendido el término oposición. Porque lo entendemos, oposición, como el hecho de criticar todo lo que se haga, de marcar siempre una diferencia contraria a las decisiones del gobierno. Y no debe de ser así. Creo que la oposición se debe dar únicamente cuando en tu agenda esté contrapuesta con lo que está haciendo el gobierno. Ajá. Pero si no tienes una agenda, entonces te conviertes en una oposición chafa que solo está diciendo lo que está mal y diciendo que todo está mal cuando no. Debes de buscar a dónde llegar y si te conviertes en oposición, pues adelante. Porque si hay ideas que empaten con lo que está haciendo el gobierno, serías un vínculo con la sociedad y sobre todo construirías mejor y mucho más rápido. sí, y aparte creo que ahorita, ¿en qué agendas pueden tener en común un partido que se dice de izquierda? Porque evidentemente muchas de sus agendas son contrarias a las ideas de la izquierda, que tienen que ver con la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no? O sea, contrario a lo que la sociedad civil ha dicho, que por cierto ahorita están en jaque a través de las declaraciones de Andrés Manuel, pues es difícil ponerse de acuerdo cuando son agendas que llegan a romper, digamos, un poco con el status quo. Y digo para bien y para mal, ¿no? Porque habrá agendas que me parece que sí vienen a mover mucho cómo se estaba dando la política. Y creo que el tema de la identidad de los partidos, pues también, la clase política en este país ha sido por muchos años de muy bajo nivel, ¿no? O sea, las decisiones que se toman, al menos a mí lo que me ha tocado vivir en el Congreso del Estado de Jalisco, las decisiones no se daban por lo que tú y yo teníamos en común en cuanto a nuestras agendas, se daba en cuanto a cómo tú y yo nos llevábamos, ¿no? Acerca de los acuerdos cupulares que se daban en las cantinas. Entonces, si eso no se rompe,
no habrá cambio político en este país. Entonces, y también está el otro tema de quién más puede ser un contrapeso al gobierno federal, pues la sociedad civil, que también juega un papel completamente distinto. ¿Tú los metes en el redil de que son oposición? No, definitivamente no, es porque ellos ni siquiera jugaron una elección, ¿no? Son personas que llevan sexenio tras sexenio trabajando para llenar los huecos que el gobierno no ha podido llenar y definitivamente ahorita pues tienen que incluso repensarse cuál va a ser su relación con el gobierno federal. Exacto. Mala, de inicio muy mala. Hace unos días en la rueda de prensa cómo se les fue a las organizaciones civiles. Yo creo que vamos muy mal. Bueno, ahora, por ejemplo, con las cámaras empresariales, Andrés Manuel inició una muy mala relación y ayer vemos que presenta un consejo económico donde mete a los presidentes de las cámaras empresariales, etcétera. Entonces, yo no entiendo esta dinámica, cómo es en realidad, ¿no? Tras bambalinas, fuera de la conferencia mañanera donde sale con cada cosa que a veces pues, nos sorprende y pone al país a temblar en muchos sentidos. Hoy el caso de las asociaciones civiles, ¿no? Que nacen con un objetivo claro, con una agenda muy clara de una defensa de algo, lo que sea, tal vez de transparencia, tal vez del combate a la corrupción, tal vez llenar un espacio de una asistencia social que no se ha dado, pero pues pones a temblar a todas esas instituciones porque no sabes si el gobierno te va a atacar o te va a ayudar a que sigas haciendo mejor las cosas. Y yo creo que los partidos sí tienen muy claro, y lo hablo concretamente en el PAN, creo que sí tienen muy claro que esta convicción debe de cumplirse, ¿no? De volver a agarrar las agendas que tiene internas, traducirlas a los métodos de futuro, a los métodos reales, a los métodos que vienen en esta democracia. ¿De cuál PAN estás 2.0? hablando? Pero si siguen hablando ¿De cuál de PAN Venezuela, estás hablando? Del PAN de Chihuahua. Pero si siguen no hablando de conozco. Venezuela como una herramienta para quitarle legitimidad a un presidente que claramente no tiene nada que ver con un régimen venezolano, pues a mí me habla de que claramente no aprendieron nada en esta elección. Y yo creo que los partidos se tienen que recuperar desde abajo. A través de su militancia, porque yo no veo a los líderes de los partidos a nivel nacional soltando lo que tanto tiempo les tocó poder agarrar. Si Entonces yo creo que ahí la militancia tiene que ponerse Si las hay pilas. alguien quien ha despreciado su militancia es el Partido Acción Nacional, desde la famosa coalición hasta las posiciones y las candidaturas. La verdad es que no comparto con esa visión. ¿Por qué? Porque el PAN siempre ha sido un partido ciudadano que ha permitido la entrada de muchísima gente. Así nació el PAN y así nacieron grandes liderazgos del PAN. Y lo que sí veo es que ahorita la agenda es esta agenda de transformación, de volver al origen, de volver a los puntos finos de los principios y valores, pero sí transformar las formas hacia una nueva visión. Claro, por supuesto, un gran inicio con Marco Cortés hablando con Guaidó, súper. Excelente. La verdad es que tienes que marcar, sí tienes que marcar una visión de qué es lo que quieres como gobierno. Simplemente, a ver, y yo estoy de acuerdo en que no debe ser la bandera. Una de esas tiene que ser la no intervención. No debe ser la bandera de un partido político el tema de Venezuela, pero sí marcas tu forma de pensar en cuanto a la democracia, que es lo que se intentó hacer y es lo que se quiere hacer, ¿no? En ese sentido. Yo el tema de Venezuela más bien me lo refería como una herramienta de ya guerra sembró sucia discordia y hacia bueno, no se Andrés enojen, Manuel, chavos. ¿no? O sea, no me refería tanto al tema de si ahorita Marco Cortés está con estoy Guaidó totalmente de acuerdo. y la doctrina Estrada, sino Pero cómo siguen utilizando herramientas que utilizaron en las guerras sucias hacia Andrés Manuel hace 6 años. Y hay que entender que esas estrategias no les funcionaron, ¿no? Exacto, Entonces, yo ni creo en la campaña funcionó, ahora lo intentaron. No hacer. entienden que no entienden. O sea, es muy claro. Y yo creo que el tema de Venezuela y el PAN es una inercia que viene de campaña que no les funcionó. Y tienen que darse cuenta de eso. Y aquí es donde tienen que volver a reagruparse y saber cuáles son los temas que van a enfrentar. También hay que considerar, yo creo que en este asunto de la oposición van 100 días de oposición. O sea, tampoco podemos decir si la oposición está bien o está mal con un diagnóstico tan corto. Yo creo que tendrán que pasar más días, más meses, y también tendrán que evolucionar los temas que trae la presidencia y lo que está impulsando Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque estoy seguro que en temas, por ejemplo, como la Guardia Nacional, que ahorita, si bien no lo afectó en la credibilidad, yo creo que con el tiempo y con quizá la falta de resultados o con este sistema de enfrentarse a la realidad y de ver de que no solamente con el mando militar se van a disminuir automáticamente el número de homicidios, violencia, etcétera, eso va a hacer que también este desgaste que tenga Andrés Manuel le dé un realce a la oposición. O lo que sucede con Morena a niveles estatales, ¿no? Porque creo que Morena a nivel federal se cuece muy distinto a lo que tiene que ver con Morena a nivel estatal. Yo lo que veo en Jalisco es que se están reagrupando con aquellas personas innombrables, personas que ninguna persona votaría por ellas,
salvo que estuvieran evidentemente con Andrés Manuel López Obrador. Y lo que yo sí creo es que las personas votaron sí por Andrés Manuel por lo que él representa, pero también votaron por lo que no quieren volver a ver. No quieren volver a ver Casas Blancas, no quieren volver a ver una Rosario Robles desviando millones de pesos a través de universidades. Y en la medida que esas cosas se empiecen a pasar, porque tienen que pasar, porque no cambiaron, digamos, los cimientos de su forma de hacer política. Creo que Morena tiene escuelas de formación interesantes, creo que tienen cuadros que es muy prometedores, pero esa militancia se tiene que asegurar que esos cuadros prometedores que han pisado el territorio durante todos estos años sean quienes están tomando las decisiones y no aquellos capos estatales que les dieron candidaturas porque podían financiar las campañas para Andrés Manuel. El caso de Jalisco fue perverso, ¿no? El tema, y que ahora se ha premiado como el supercoordinador. Te tengo una mala noticia, Susana. En Chihuahua está pasando lo mismo. Disculpa por dar pésimas noticias. Aquí está sucediendo informado, lo mismo, sí. Sí, es cierto, me van a regañar. Sí, ya no voy a ser servidor de la nación. A mí lo que me preocupa es que sigamos viendo la oposición y se siga alimentando de precisamente estos clichés, estos resentimientos, porque eso también pone al gobierno en una posición muy cómoda. Va a ser muy fácil neutralizar a una oposición tan chafa. Pero en cambio, si tenemos una oposición de altura que piense, que proponga y sobre todo que ponga en el espacio público temas relevantes y temas importantes y sobre todo que la gente lo siente y lo perciba en la calle. Uno de los principales problemas del PRI y del PAN fue precisamente eso, alejarse de los sentimientos y de lo que nosotros estábamos palpando en las calles. Fue ahí donde empezó su debacle. Y si ahora se transforma esta oposición, que la verdad, como lo dice Luis Javier, es muy prematuro juzgar, pero yo no veo ningún augurio bueno. La verdad es que yo lo que veo es todavía se siguen desentendiendo y piensan que porque denostar personalmente a Andrés Manuel, con eso van a obtener resultados positivos, podrán capitalizarlo en lo político. Eso está Y que no mal. lo han capitalizado, porque No. Andrés Manuel sigue creciendo. Y es que no lo van a hacer. Y en Lo este único momento... que ha hecho bajarlo de las estancias infantiles y muy poquito. Y fíjate, y pudo haber tenido mejores Pero es que resultados. ese es el enfoque incorrecto. O sea, para mí el enfoque no tiene que ser ¿cómo le hago para bajar la popularidad del presidente? No, Exacto, no. El enfoque tiene que ser esta agenda es criticable, esta agenda no puede pasar. Hablo específicamente del tema de la Guardia Nacional. ¿Cómo le hacemos para que la gente entienda y sobre todo presentar alternativas? Porque también creo que hay una especie de superioridad moral de ciertos perfiles de la Ciudad de México, progresistas, que no consideran que hay gente en Chihuahua o en Tamaulipas o en estados donde verdaderamente la situación es grave, donde hay un cementerio alrededor de los asesinatos y que ven la Guardia Nacional como una opción viable porque no se han presentado otras alternativas. Entonces, si la oposición encabezada por los partidos políticos y sus perfiles está ensimismada en bajarle la popularidad a Andrés Manuel, pues entonces su enfoque sobre la política es chafa y definitivamente no va a ayudar a que pues tengamos un mejor gobierno federal, porque yo sí creo que si al gobierno federal le va bien en sus agendas, le va bien en sus resultados, a todas las personas Es nos va que, bien. a ver, la oposición no está concentrada en mejorar el entorno actual. No, la oposición lo que quiere es quitarte a ti para ponerme yo y ahora sí empezar a hacer mi programa. Ese es el gran problema, al menos para mí es lo sustancial. Totalmente, pero el éxito a mediano plazo de la oposición va a ser poder competir en agendas con Andrés Manuel. Exacto. Si sigue este ritmo de que Andrés Manuel maneja la agenda todos los días, la oposición se va a ver totalmente fracasada. Y en la medida que la oposición logre consolidar estos nuevos temas, tanto en lo local, porque eso es muy importante, tanto en lo local como en lo nacional, entonces vamos a ver una verdadera oposición, que la tiene muy difícil, pero a partir de esos espacios es donde tiene que empezar a construir. Claro, y ahorita están viviendo también una luna de miel. El tema de Andrés Manuel pues, llega con una popularidad enorme, una legitimidad enorme. Creo que las oposiciones, por ejemplo, el caso de Chihuahua, ¿no? Morena como oposición, pues ahorita puede decir muchas cosas, pero en cuanto Andrés Manuel empiece a dar resultados, sean positivos, sean negativos, pues se les van a caer muchos de los argumentos porque ya tienes un contraste de un gobierno de Morena que antes no había existido y que antes no habíamos tenido. Y eso es lo que en algún momento el PAN tuvo ese bono también de ser la alternancia, de ser el primero que logró combatir, que no había gobiernos panistas con qué comparar. Y bueno, ahora Morena ya vamos a tener el gran gobierno con qué comparar. Y lo que comentaba, ¿no? Los partidos tienen que construir sus agendas ya. Creo que el tema de derechas e izquierdas ya no aplica. No, ya. ¿Por qué? Porque se ha perdido mucho en cuanto a esta identidad, sobre todo con los millennials, ¿no? Con los jóvenes, que ya no vemos las cosas desde dos colores, negro o blanco, pero sí con agendas muy concretas de defensa tanto de derechos humanos, tanto de ecología, temas climáticos, etcétera, que esas agendas no han quedado claras en partidos políticos.
Yo creo que, el debate ideológico pareciera viejo, pero a mí me parece que la ideología te permite priorizar tus agendas cuando vas a implementar una acción de gobierno. Por ejemplo, el tema del aeropuerto. Podemos estar en desacuerdo acerca de la forma en cómo se implementó la consulta al aeropuerto, pero que se discuta sobre el clase de, ¿a qué le llamamos progreso? Sobre la clase de desarrollo sostenible que queremos, eso es un marco ideológico, porque ahí lo que se decidió fue que van a priorizar, espero que así sea siempre y no solo con este tema que era popular para él, el tema de que van a priorizar el desarrollo de los pueblos y el desarrollo sustentable frente al desarrollo económico, ¿no? Y también creo que las agendas no se construyen solo de arriba para abajo. O sea, cuando hablamos de que la oposición se abandere en nuevas agendas, no creo que tenga que ser lo que discutan las dirigencias de los partidos. Yo creo que se tiene que volver a construir una masa crítica dentro de los partidos. Exacto. Y no solo dentro de los partidos en la calle, que es lo que muy bien hace Morena. Y yo creo que si perdemos, y creo que es lo que históricamente ha pasado con los partidos en cuanto a ese declive, los partidos dejaron de tener contacto con las personas. Por eso no vieron la 4T venir, porque no sabían qué estaba pasando en las calles, no sabían las necesidades que estaban teniendo las personas. Entonces, creo que las agendas van a ser importantes, pero el posicionamiento de agendas que tienen que ver con medio ambiente, agendas que tienen que ver con la posibilidad de futuro, no se construyen en necesariamente solo mesas como estas. Se construyen en la calle, platicando con las personas acerca de por qué el cambio climático no es una moda, ¿no? Ni es un cliché, sino tiene que ver con, ahora sí que nuestra posibilidad de seguir viviendo en esta tierra. Porque este afán de los tecnócratas de poder estar buscando teorías muy avanzadas fue todo el contraste con lo que hizo Morena. Y fue precisamente donde encontraron los resultados más positivos y lo desdeñaron por mucho tiempo, incluso lo minimizaban. Yo en su momento estuve también en ese partido caminando en la calle, lo digo sin vergüenza, no me veas así, güero. pero porque es para abajo. Pero sin ningún problema, platicando con la gente de casa en casa, era como se estaba construyendo ese proyecto de nación que después se convirtió en todo lo contrario a por lo que luchábamos, pero fue ahí donde radica todo el éxito, en la calle. Lamentablemente yo no sé si Morena en realidad está representando una nueva forma de hacer política y si en realidad quiere discutir temas y crear una masa crítica. Yo estoy viendo un líder que se encumbra, que marca agenda y que todos los demás, como una religión, se cuadran. Y lamentablemente eso no está abonando a un nuevo sistema de partidos. Sin embargo, eso es lo que tiene que hacer la oposición para generar esta nueva credibilidad, para acercarse a las bases, para acercarse a la gente, para jalar nuevos militantes. Y yo creo, por lo que puedo ver, Morena no lo está haciendo. Morena está construyendo su capital político con base en algo que ahorita está teniendo mucho éxito, que es el liderazgo inequívoco de Andrés Manuel. Pero ¿qué podríamos esperar de un liderazgo como Andrés Manuel, con todos los atributos negativos y positivos que tiene, que se formó dentro de las entrañas del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Dicen que infancia es futuro. Claro. Entonces, si tú aprendes esas prácticas de cómo organizarte políticamente y te funcionan, evidentemente, yo no esperaría algo distinto. Y se va a consolidar el mal régimen de partidos que hemos tenido, un régimen de partidos que no representa, que ahorita es un líder que está encabezando un movimiento, pero que se va a acabar tal vez o que no va a tener las bases en más personas si no se logran organizar. Ahora, estamos viendo otro liderazgo, otro cacicazgo en 70 México. años para sacar a un partido político que se basaba de despensas, a repartir despensas en días electorales. ¿Cuánto tiempo, si esto se consolida de esta forma y lo vemos maquiavélicamente, cuánto tiempo vamos a tardar en sacar a un partido que se está yendo por transferencias económicas diarias? Y además sabe perfectamente que eso funciona. Lo estamos viendo con el nuevo corporativismo. Andrés Manuel se está poniendo de acuerdo con los nuevos sindicatos y la forma de ponerse de acuerdo es hagan elecciones libres, pero saben a fin de cuentas que van a tener una relación directa con el presidente que sigue teniendo personajes innombrables, ¿no? El Bester Gordillo ya está fuera de la cárcel, puede volver al sindicato de trabajadores, está Napoleón Gómez Urrutia que está creando más sindicatos de mineros, están creando nuevos sindicatos, que es como se creó el PRI en su momento. Que los sindicatos como herramienta me parece que son súper necesarios. O sea, tenemos a gente política que en México se admira como Alexandro Ocasio, Bernie Sanders, que son personas que están cercanas a los nuevos sindicatos de empresas que no les dan absolutamente nada de seguridad social. Entonces también cuidar este doble discurso de satanizar una herramienta poderosa como lo son los sindicatos con evidentemente las prácticas clientelares que este país. Es el problema.
tema, Ajá. que la línea es muy delgada y que en realidad, a ver... Entonces no hay que para- hacer para- sindicatos porque No, se no, pueden no. corromper. Es lo mismo con el argumento con el que Morena quiere quitar las estancias infantiles. O sea, Pero no puedes construir No. tu capital político con base en algo que tiene que representar los valores de un empleado. O sea, ¿Tú no verías puedes lucrar positivo con si eso José Gordillo políticamente. volviera al sindicato de no, trabajadores? yo no dije eso. Lo que yo digo es que no podemos dejar de utilizar los sindicatos como una herramienta para que a la ver, clase popular se organice. La figura del sindicato es correcta, el tema es cómo se les ha dado... O sea, los nuevos líderes del sindicato son senadores actualmente. ¿De verdad están haciendo un sindicato para defender a los trabajadores o están consolidando grupos de poder Habrá nuevos? que ver lo que Luis Alcalde tiene que decir al respecto de la alternos Secretaría del a la Trabajo. CTM, la CNC, la CNOP y todos los del PRI. Vamos a un corte y vamos a regresar con ese tema. Comuniquen a Luis Alcalde. Por favor, vamos a mandarle un mensaje. Vamos a un corte y regresamos.